únicamente o conductor. Así que bueno, como dice Carla, de todas maneras reiterar lo que debe ser la proyección de estos mensajes, de estas medidas, de la necesidad de no bajar la guardia en momentos como estos que estamos viviendo y cuando estamos comenzando pues una nueva etapa de cuarentena que esperamos para el caso de regiones como la de Lima Metropolitana y otras 9 más en el país dure lo que se ha planteado, 2 semanas, y eso depende de nosotros. Vamos a comenzar este programa, esta edición de Cara a Cara, con un debate que ha ganado terreno en los últimos días, que es el debate sobre las pensiones, porque la Comisión del Congreso ya ha propuesto un nuevo sistema integrado universal de pensiones que ha recibido críticas, entre otras de la propia Asociación de AFPs, que hoy ha emitido un segundo comunicado en respuesta a lo que rebatió la presidenta de este grupo de trabajo, de la comisión, la congresista Carmen Omonte. Entre otros puntos, pues está la creación de un sistema público, en realidad es una organización pública que administraría todas las cuentas que a su vez están en las distintas entidades privadas. No es exactamente una idea nueva, ya la habíamos escuchado antes, pero bueno, ha recibido críticas y hay otros puntos y hay otras en realidad otras características de esta propuesta que también han despertado controversia, al punto que APP plantea que la reforma de pensiones la vea el próximo Congreso y Carmen Omonte es de APP. Vamos a conversar sobre esta situación y otras más con César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias. Y como tú señalas, este es una situación en donde todos los peruanos tenemos que estar atentos, donde además el Congreso tiene que mostrar una gran responsabilidad y donde no se puede jugar con el futuro de millones de peruanos. Tenemos que hacer una reforma, creo que esto es innegable. Las AFPs han cumplido hasta el día de hoy un rol, este rol tiene que reformarse, pero en favor de la mayoría de peruanos, especialmente para sumar al sistema a aquellos que el día de hoy no tienen ningún tipo de aporte y por tanto en el futuro quedarían sin pensión. El Perú tiene que garantizar pensión para todos, para los que están trabajando, para los más vulnerables, y en ese debate es el que estamos el día de hoy iniciándonos y en el cual nuestro presidente ha señalado con mucha responsabilidad y con mucha prudencia que se debe iniciar justamente después del acto electoral, porque si no, ya lo hemos vivido en este Parlamento y contigo hemos estado muchas veces comentándolo en tu programa, el populismo y el proselitismo de algunas bancadas irresponsables podría afectar a todos los peruanos. ¿Y qué pasa con el proyecto en sí, que ha sido aprobado por la comisión y, como yo decía, pues ha sido presidido por Carmen o presidida por Carmen Omonte? ¿Cuál es el problema que ustedes ven en el proyecto? ¿No hubo en todo caso coordinación con APP para poder aprobarlo? La congresista Carmen Omonte y el grupo de trabajo que ella preside es una comisión especial. Ellos tuvieron una encargatura del Pleno del Congreso con fecha, es decir, con un tiempo limitado, para producir un informe final que se podría traducir en un proyecto de ley. Esto se ha cumplido y por tanto la congresista Omonte ha cumplido con la meta. La meta era entregar este informe escuchando a partes académicas, a partes estatales, también a los afiliados y a las empresas. Esto no quiere decir que este proyecto se transforme automáticamente en ley. Este proyecto recién empieza el percurso parlamentario, es decir, pasaría a ser asignado a 2 comisiones. Desde Alianza para el Progreso nos hemos permitido sugerirle a la mesa directiva del Congreso que pase a la Comisión de Economía y a la Comisión de Presupuesto, como las comisiones especializadas. Esto tendrá un debate más amplio y posteriormente habrá un dictamen. Como todos los parlamentos, y sabemos que estamos en un parlamento de emergencia, esto terminará muy probablemente en el próximo Congreso y por tanto es el inicio de un gran debate en donde hemos pedido desde Alianza para el Progreso que el centro sea el afiliado, no la empresa, no las AFPs, para proteger a los grandes intereses económicos, ni tampoco los burócratas, sino el afiliado. Ahora, el punto central de controversia está pues en y leo textualmente del proyecto, crear un nuevo organismo público de pensiones que reciba todos los aportes de los afiliados, así como los fondos que están en las cuentas individuales ya existentes que hoy administran las AFPs. Esto además se crearía un fondo de riesgo compartido, que es una bolsa común donde una parte del aporte de cada afiliado le sería quitado para financiar pensiones de otras personas.
Esto es una parte también del proyecto y los aportes a este fondo serán administrados directamente por el Estado. Como decía, había algunas ideas, sobre todo la de esta suerte de nuevo organismo público que habían flotado antes, no me quiero equivocar, pero había términos similares, por ejemplo, en la comisión que dirigió el exministro de Economía, se me escapa ahora vuelvo, pero ya Torne, el señor Torne, ¿no? Había tenido esta comisión, había dirigido esta comisión y se había hablado de mecanismos como estos, pero parece que esto ha despertado mucha controversia. Sería un mecanismo público que administraría los fondos privados, ¿no? Es una suerte de figura aparentemente mixta. ¿Hay dudas sobre lo que sería la conveniencia de este mecanismo? Desde Alianza para el Progreso lo que hemos señalado es que al ser un proyecto de ley que no ha sido emitido por ninguna bancada, sino por una comisión multipartidaria, tiene que pasar el análisis y el estudio de cada una de las bancadas y además de las comisiones especializadas. Nosotros en Alianza para el Progreso creemos que es necesario unificar el sistema organizativamente, pero no bajo una dirección estatal. Entendemos y sabemos, los que hemos conocido las denuncias de los miles de aportantes de la ONP, los malos manejos que ha hecho el Estado. Es más, el día de hoy estamos con muchos problemas a nivel burocrático, hasta para conseguir vacunas, para el tema del oxígeno, temas muy básicos. Pensar en que el Estado pueda administrar financieramente los fondos, desde Alianza para el Progreso no lo vemos viable. Lo que sí creo que es importante rescatar de este proyecto de ley, que como digo, es un aporte inicial a al gran debate de reforma, es la situación del pilar solidario. Necesitamos garantizar que no solamente los que tengan un trabajo formal tengan acceso a una pensión digna. Y para generar esta pensión digna no se puede continuar con las dádivas, con el regalo de pensión 65. Esto es insostenible. Este dinero de pensión 65 debe ser capitalizado de forma individual, así como ocurre en otros países, pero ahí está el mecanismo en donde el Congreso debe empezar este gran debate, escuchar a los afiliados y ver si es necesario que esto sea administrado, por ejemplo, por una AFP estatal, por ejemplo, por las AFPs privadas, pero lo que sí creemos, y al menos yo lo he dicho personalmente, porque considero que esto es una voz que representa a los afiliados, yo también soy un afiliado de una AFP, que no debe ser administrado directamente por el Estado. Ya se ha demostrado que el Estado no tiene capacidad para poder administrar fondos financieros y sobre todo para garantizar certeza de el futuro de las familias inversionistas. Esto en realidad es parte de un debate que va más allá precisamente ahora en campaña, que es cuál va a ser el rol del Estado, cuál debe ser el rol del Estado, y se está cuestionando y por supuesto hay propuestas más de izquierda o más de centro que proponen un Estado más promotor, ¿no? Un Estado, el famoso rol subsidiario del Estado, que a veces un poco que la discusión constitucional se centra en ese solo artículo cuando en realidad debería ir más allá. Pero quienes critican, por ejemplo, mucho una posible reforma constitucional de fondo, dice que el objetivo verdadero es cambiar ese rol subsidiario del Estado a un empresario. Y claro, iniciativas como estas parece que le entregaran o tuvieran mucha expectativa en lo que puede hacer el Estado, ¿verdad? Y eso quería yo preguntarle, ¿cuál es la postura de APP frente al rol del Estado en la economía? ¿Va a cambiar? Desde Alianza por el Progreso lo hemos además señalado, y creo que nuestro presidente y nuestra bancada lo ha demostrado así, creemos en la economía social de mercado, en el modelo que defiende esta Constitución, pero el modelo real, en donde el Estado es un promotor en las zonas más vulnerables y es más bien un regulador en las zonas más asequibles al mercado y a la competencia. Y en ese sentido, creemos de que este proyecto de ley, que como digo, no es propuesto por Alianza para el Progreso, no es firmado ni sustentado por Alianza para el Progreso, sino por una comisión multipartidaria, se pueden rescatar algunos puntos. El punto solidario es muy importante, pero además la propia participación estatal. Creemos que esto debe ser evaluado después de las elecciones para evitar caer en ese populismo que muchas organizaciones el día de hoy piensan, por ejemplo, que el Estado puede ser una maquinita que imprima billetes y que pueda financiar
sin ninguna afectación a la macroeconomía, por ejemplo, a las tasas de interés o inclusive también a la inflación. Desde Alianza para el Progreso creemos en la economía social de mercado, creemos que el rol debe ser complementario y por eso apostaremos en que en esta reforma de pensiones que recién empieza, como digo, con este proyecto de ley y seguro desde APP, también vamos a seguir fortaleciendo este debate con más proyectos de ley, porque fuimos los únicos que presentamos reducción de comisiones, reducción de seguros, reducción inclusive y participación de los afiliados en la toma de decisiones de las EPPs. A partir de este momento se va a empezar este debate en donde lo que aspiramos como partido en lograr es un sistema mixto de competencia que se centre en el afiliado, en su poder de decisión y en donde el Estado, sobre todo, vele por los más vulnerables, que no tenga poder de decisión sobre los fondos privados, porque esto sin duda generaría problemas no solamente a nivel de las pensiones. Recordemos que los fondos de pensiones invierten en otros sectores, por ejemplo, construcción, minería, sector agroexportación, son de los principales pesquería, inversionistas. y si nosotros afectamos las pensiones, afectamos en este momento a 12 millones de personas, pero indirectamente a todo el Perú. Su candidato César Acuña se ha quejado hace algunos minutos vía Twitter porque CADE está incluyendo a solamente 4 candidatos para hacer sus exposiciones electorales, evidentemente virtuales. Ya sabemos cómo ha sido este año, se ha dividido en 2 el CADE. Y lo que dice César Acuña lo tenemos en pantalla. Arman su CADE ejecutivo y deciden que solo 4 candidatos expongan sus propuestas. Se basan en encuestas donde por el margen de error no hay mucha distancia. En el fondo no es más que discriminación hacia los que no formamos parte de su círculo de intereses. Yo pensé que el señor Acuña era un próspero empresario. ¿Qué opina de este comentario? Bueno, el señor Acuña entiende lo que entendemos muchos, así como yo, que venimos de provincia y que muchas veces no encajamos en lo que los grandes grupos de interés que esperan que un político haga. Recordemos que muchos de los candidatos de las elecciones anteriores estuvieron involucrados en casos como Odebrecht. Y para muchos de los grandes grupos de poder, esto era normal. Era normal deberle favores y ser financiado por Odebrecht. El caso del señor Acuña es diferente, porque no tenía ningún tipo de vínculo con la corrupción, con las mafias de la construcción y con las mafias, inclusive, acordémonos más atrás, ¿no? En el gobierno de Alan García, que inclusive buscaban el financiamiento y la implementación de los hospitales, con el caso de Rómulo León. Entonces, creo que esto es un error que comete la organización de CADE, de la cual yo respeto muchísimo, en el derecho de invitar a 4 candidatos. Pero quienes recorremos el Perú, quienes venimos del Perú profundo, sabemos que estas encuestas tienen un margen de error y que además, por la organización que nosotros hemos representado, al menos en la Alianza para el Progreso, lo hemos demostrado así, las encuestas nos daban menos de 4 curules un mes antes de la elección, y creo que por nuestra organización, por los 19 años de esfuerzo del ingeniero César Acuña en construir una organización política, el día de hoy somos la segunda fuerza parlamentaria, mantenemos votaciones coherentes, representamos a las regiones, no a la capital, y tampoco a los grandes intereses económicos. Yo creo que CADE todavía está a tiempo de reflexionar y de abrir la cancha hacia un debate real, hacia un debate en donde se escuchen todas las voces, no solamente la de mi candidato preferido. Esto es lo que merece el Perú y además esto es lo que merecen los empresarios del Perú, escuchar que no solamente se tiene que jugar con los mismos de siempre. Gracias César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, por acompañarnos esta noche. Vamos a continuar ahora con Carlos Anderson, economista, jefe de plan de gobierno de Podemos Perú. Yo quería leer unas definiciones. Hemos entrevistado un par de veces a Alfredo Torres acá y disclaimer, en Caretas trabajé una nota aplicando el test de preferencias políticas y económicas de los candidatos. Y por ejemplo, César Acuña, con sus respuestas aparece como demócrata, pro mercado y semiconservador. Carlos Anderson, que es economista jefe del plan de gobierno de Podemos Perú, le quería dar la bienvenida, agradecerle y comenzar con la definición que se ha encontrado al aplicarle el test al señor Urresti, que es semidemócrata, semicontrolista y semiconservador. Quería preguntarle eso porque yo a usted nunca lo he identificado de ninguna manera como semicontrolista en términos económicos y me imagino que usted está inyectando por ahí otro tipo de perspectivas. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un placer realmente. Yo lo que te diría es que tu encuesta es semicientífica, ¿no? Este, eh, porque te digo una cosa, semidemócrata, semicontrolador, No, curiosamente Urresti es el único que ha quedado más o menos a mitad de camino, que no es necesariamente malo, porque el Perú parece ser un país más conservador de lo que creemos. Y claro, cuando el semidemócrata, más que ir contra las instituciones, es esta suerte de variación de mano dura que presenta el candidato Urresti, que también le gusta a un sector del electorado, ¿no? Bueno, pero entonces la señora Keiko es Ella es autoritaria. cero demócrata. Ella es autoritaria. Ella aparece como autoritaria. Okay. No, te leo. Ella aparece como autoritaria, pro mercado, conservadora. Digamos, ¿no? Ya. Pero Mira, bueno, más allá de estas definiciones, la idea era sí. poner un pie, ¿no? Poner un pie para ver cómo observa usted la campaña del señor Urresti. Claro, Enrique, a ver, es que no solamente lo observo, yo participo, o sea, yo soy una parte activa de esa campaña, ¿no? Realmente me siento muy honrado de ser parte del círculo íntimo que está desarrollando esta campaña, tratando de proponerle al país una respuesta inteligente, con mucho amor, ¿no? Para sacarla de la crisis en la que estamos. Así que, mira, hay una dicotomía histórica en el país, evidentemente, entre democracias blandas que van camino pues siempre al caos y el autoritarismo matón, tonto, que solamente también causa caos, ¿no? Lo que nosotros creemos que la democracia hay que defenderla, pero hay que defenderla con autoridad, que el imperio de la ley tiene que estar. O sea, esto no es ser conservador ni semidemócrata. O sea, nadie está proponiendo nada distinto a lo que dice la Constitución. Hay que respetarla, hay que hacerla valer, ¿no? Y bueno, y también hay que dejar en claro que en momentos de tremenda confusión como la que vivimos hoy en día, desacreditar, por ejemplo, a la Policía Nacional ha sido un tremendo error, que lo estamos pagando toda la ciudadanía. O sea, la policía no ha sido jamás el enemigo. Que haya pues elementos que necesitan algún tipo de reeducación, lo que tú quieras, no la convierte a la policía pues en una policía facha, como dicen por ahí. Yo sí, a propósito de todo esto y de esta perspectiva, yo quería preguntarle, acabamos de hablar con el congresista Combina del tema previsional. Parece que la propia APP toma distancia de la propuesta de Carmen Omonte. Pero yo quería preguntarle, el señor Urresti le ha dado de alma a las AFPs. ¿Esa es una propuesta o una postura que usted comparte? Pero por supuesto que sí. A ver, mira, y la comparto desde esta perspectiva. Como tú sabes, Enrique, yo me he pasado toda mi vida profesional realmente fuera, ¿no? He trabajado en Londres, en Nueva York, en toda América Latina, en España y Portugal, y en particular en el sector financiero, así que lo conozco bastante bien. Y te puedo decir con certeza que el sistema que nosotros tenemos todavía en el Perú, es una aberración. Es una aberración porque, para comenzar, tú tienes empresas de AFPs que fueron diseñadas para correr cero riesgo ellas, cero. Y tú dime, ¿en qué economía capitalista un empresario sale con todas las garantías? Dime, en ninguna. En ninguna. O sea, eso tiene otro nombre. Segundo, ¿a quién se le ocurrió que en un país con 70-80% de informalidad laboral, con la volatilidad en el producto, con la volatilidad en el trabajo que experimentamos, con la pirámide poblacional que tenemos, que hace que a los 40 años uno ya sea viejo para reingresar, digamos, al sistema formal, si es que ha salido de ello, que había que contribuir 20 años seguidos para poder ser merecido a una pensión? O sea, a quien se le ocurrió eso, ¿no? Pensó que estaba en Finlandia, en Suecia, en Alemania, pues, etcétera, ¿no? Entonces, eso constituye, y ha constituido desde un principio, ¿no?, un tremendo error. Por eso yo digo, y lo he dicho varias veces, que desafortunadamente estamos cosechando lo mal que sembramos. Mira, yo cuando llegué al Perú nuevamente, digamos, después de 23 años fuera, el 2009, mi primera entrevista fue sobre el tema de AFPs. Y la primera pregunta que se me hizo, ¿no?, fue qué me parecía a mí la campaña de satanización de las AFPs. O sea, estoy hablando de 2009. Hace 12 años ya había un malestar tan grande, ¿no?, que sin embargo 12 años después sigue y nada cambió.
y nada cambió, ¿me entiendes? Ahora, aquí también en el Perú se ha igualado el concepto AFP como si fuera el único modelo que existe de ahorro previsional en el mundo, ¿no? Para nada. Aquí lo que tenemos es más bien la excepción, que son modelos pues, de ahorro forzoso, capturado, que además también tiene una serie de taras, ¿no? La primera de ellas es ligar el empleo formal, ¿no? al tener una pensión. No, es el informal, el semiformal, que trabaja durante 30, 35, 40 años, también es merecedor de una pensión. ¿Okay? Lo que tenemos que desarrollar son mecanismos que les permitan hacerlo. Entonces, eso es un error, es una tara, ¿no? Segundo, hemos tenido y tenemos todavía reguladores que han sido demasiado generosos con los regulados. O sea, yo la verdad, me acuerdo, me he sentido horrorizado de escuchar a gente del mundo de las AFPs, ¿no? Hablando maravillas del regulador. A mí de inmediato eso me decía, wow, aquí la cosa va pésimo, porque en todas partes del mundo el regulado odia al regulador, porque lo tiene encima, porque sabe que, caramba, está allí para regularlo, para controlarlo, para no permitirle que tenga la ventaja que normalmente tiene, ¿no? Y finalmente, aquí en el Perú, las AFPs son parte de un tremendo conflicto de interés en los conglomerados financieros. Porque mira, una AFP que maneja fondos, después invierte en empresas del mismo grupo, ¿no? En temas de infraestructura, sí. Por ejemplo, hemos visto que AFPs han invertido incluso en proyectos que después han terminado pues, siendo de tremenda corrupción, ¿no? En cosas que no tenían nada que ver. La verdad te digo, a mí no me da cero pena, ¿ya? Saber que se están corrigiendo algunos de los errores. Ahora, evidentemente eso no significa que hacia adelante tenemos que cerrar los ojos y decir, bueno, hemos sido buenos para corregir ciertos errores, ¿no? Pero hay que construir algo diferente. Sí. Y la construcción de ese algo diferente viene por el lado, para comenzar, de meter realmente competencia. O sea, nosotros necesitamos competencia a morir. A mí me encantaría saber que aquí hay pues, empresas multinacionales especializadas en el manejo de fondos. ¿Por qué no hay esa competencia? ¿Por qué no hay esa competencia? ¿Por qué el Perú es una economía tan concentrada? Y mejor dicho, ¿cómo romper esa no sé si es una estructura oligopólica, bueno, pero sí es una estructura particularmente concentrada la de la economía peruana? Bueno, los sociólogos te dirían que desafortunadamente en el Perú el Estado se ha privatizado. O sea, ha habido el Estado ha sido cooptado por ciertos grupos de poder, ¿no? Que han sido los que deciden. Mira, tú lo sabes perfectamente bien, de repente no lo vas a admitir, pero yo estoy seguro que en tu foro interno vas a decir, Carlos tiene razón. Aquí en el Perú, para ser ministro de Economía, para ser director de proinversión y cosas por el estilo, había que ir con una listita a preguntarle, ya sabes a quiénes, ¿no? A decirle, bueno, ¿y qué te parece este? ¿Y qué te parece este otro? Etcétera. O sea, ¿en qué país? O sea, realmente el Estado funciona de esa manera tan sometida a los poderes económicos. ¿Me entiendes? Lo que nosotros queremos, te lo voy a decir así en sencillo, nosotros queremos realmente una revolución capitalista en el Perú. Queremos competencia. ¿Me entiendes? Queremos que el capitalismo no sea solamente para un pequeño grupo, sino que sea realmente para las mayorías, ¿sí? Pasar de un capitalismo boutique, ¿ya? A un capitalismo retail, si quieres ponerlo en términos comerciales, al minorista. Pero precisamente, un capitalismo, ¿cómo pasas un capitalismo boutique a un retail con 70% de informalidad? Pues justamente atacando la informalidad, pero de manera inteligente. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, estamos proponiéndole al país que toda persona a partir de los 18 años tenga un RUC. ¿Okay? De esa manera le vamos a dar a todos los ciudadanos los beneficios que hoy en día le estamos dando a la empresa formal de poder utilizar parte del IGB, ¿no? Que paga, ¿sí? Para convertirlo en una especie de escudo fiscal. Nosotros queremos convertirlo en dos cosas. La mitad para que vaya a una cuenta individual de ahorro previsional, ¿ok? Y la otra mitad para que sirva como una especie de billetera fiscal que permita, por ejemplo, pagar arbitrios y cosas por el estilo. De esa forma, nosotros estaríamos llevando formalidad. También, por ejemplo, estamos proponiendo
¿no? Que las EIRLs, que son estas empresas individuales de responsabilidad limitada, tengan una especie de infoplanilla, mi primera infoplanilla, ¿no? Con una serie de beneficios. O sea, si tenemos que darle algún tipo de beneficio tributario a alguien, démoslo al sector que lo reclama, que lo necesita para poder dar ese paso hacia adelante, ¿no? Y en este caso específico, pues son todas esas personas individuales que el dueño de un taxi que así mismo se emplea, ¿no? Pero que no obtiene ninguno de los beneficios, solamente las responsabilidades en el caso de una formalización tradicional. Entonces, hay que atacar la formalización, la informalidad, pero con incentivos positivos. Ahora, así que, sí, bueno, ahí tiene parte de la respuesta. Para terminar, no va a ser fácil, digamos, mantener el Estado como está, post pandemia, con una presión tributaria del 13%. Por supuesto que no. Usted nos está planteando una revolución que ojalá saliera bien, pero que va a tomar su tiempo. Claro. ¿Cómo revertir mira, lo más rápido posible estas arcas que se están vaciando cada vez más, además? A ver, sí, tenemos varias propuestas de esa naturaleza, porque entendemos que son dos los vectores. Por un lado hay que mejorar efectivamente los ingresos, y una de las cosas que vamos a hacer, por ejemplo, es invertir todo lo que sea necesario, ¿no? Para tener los catastros que hagan posible entonces que el impuesto predial, ¿no? Tenga la contribución que tiene que tener al total de la tributación en el Perú. Tú sabes que en otros países del mundo el impuesto predial significa 1 o 2% del PBI. En el Perú no significa, creo que ni 0,15 ni nada por el estilo, ¿no? Entonces ahí tenemos un aspecto. El otro aspecto es que tenemos que gastar mejor, ¿ok? Y tenemos que gastar mejor significa evitar, por ejemplo, que 23.000 millones de soles al año desaparezcan por la corrupción en obra pública. Por eso que nosotros estamos proponiendo la creación de un Ministerio de Fomento y Obras Públicas que centralice la gran obra pública del Estado con los ojos de la Contraloría al lado, dándole todos los recursos que sean necesarios para poder tener la supervisión concurrente, ¿ya? Vamos a trabajar de una forma, además, también que luche directamente contra la corrupción, pero no solamente con palabras, sino con hechos. Por ejemplo, promulgando una ley de protección a quien denuncia actos de corrupción en el sector público, algo que en inglés, como tú sabes, se conoce como la ley del whistleblower, ¿no? Así que nada, y que ha sido un pedido de Transparencia Internacional desde hace mucho tiempo, nosotros lo vamos a hacer realidad. Muy bien. Carlos Anderson, economista, gracias por estar con nosotros, jefe del Plan de Gobierno de Podemos Perú, candidato al Congreso, además, con el número 3, ¿verdad? Candidato al Congreso con el número 3. Con el número 3. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Vamos a continuar en este programa, en esta jornada, que en medio de la pandemia también tenemos que animarnos, tenemos que empilarnos un poco con la fiesta democrática, que al final de eso se trata. Seguimos en democracia zarandeada, ha sido un quinquenio complicado, pero la idea es precisamente mirar hacia adelante, esperar que la situación de la pandemia vaya mejorando no solamente en todo el mundo, sino particularmente en nuestro país, y seguir adelante con nuestro proceso electoral. Para cumplir esto de buena manera es fundamental, valga la redundancia, las buenas maneras, las buenas formas políticas. En la política la forma muchas veces es el fondo. La degradación del trato que hemos visto incluso entre el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos años, que parecía imposible probablemente en un pasado reciente, digo, porque antes también la cosa ha sido complicada, en parte se da por ese deterioro de las formas. Y un acontecimiento importante se ha dado hoy porque se ha firmado, como corresponde, el Pacto Ético Electoral. Vamos a conversar con el integrante del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Gastón Soto Ballenas, para que nos hable de la importancia de lo que hemos podido ver hoy. ¿Por qué es relevante que los partidos, que en este caso me parece han sido 11 de 14 candidaturas ya, digamos, formalizadas, hay otras que están todavía en la cola, entren y se comprometan a cumplir con este pacto ético? Buenas noches, doctor Soto Ballenas. Muy buenas noches, señor Enrique Chávez. Una satisfacción de estar con ustedes compartiendo estas inquietudes que, como usted lo ha manifestado, particularmente una situación tan especial como la que significa un proceso electoral en plena pandemia, pues tiene evidentemente características también muy especiales. Y esa
características son las que han llevado, seguro usted, a comentar de que con relación a los antecedentes en procesos electorales, de hace algunos años, bueno, las buenas maneras son las que mejor hay que cuidar, hay que preservar. Y dentro de ese marco es que precisamente que el día de hoy, al mediodía, se ha suscrito precisamente por parte de 17 agrupaciones políticas, algunas de ellas inclusive con la presencia de sus correspondientes candidatos a la presidencia de la República. Por cierto, todo esto ha sido virtual. Han suscrito el Pacto Ético Electoral, así como también 18 organizaciones que de una u otra forma tienen que ver con la actividad electoral, además de ser considerados elementos fundamentales en el proceso, como es el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, que a través de sus jefes nacionales han suscrito este pacto, y otras organizaciones como la Asociación Civil Transparencia, que se han hecho presente, así como también vuestros representantes de los medios de comunicación también han suscrito este compromiso. Bien. Que va a permitir, Dios mediante, y esa es la intención, de que las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo 11 de abril del presente año, en lo que vaya de corrido a partir de hoy día, el comportamiento y conducta de los candidatos, de los personeros, los partidos políticos y de todos aquellos que de una u otra forma vayan difundiendo, vayan promoviendo las ideas, las propuestas, las agrupaciones, hagan dentro del marco del respeto mutuo, que es, creo, el elemento fundamental que debe inspirar cualquier proceso electoral. Usted ha, digamos, definido cuál es el ambiente que pretende precisamente, el ambiente democrático, de respeto, ético, como su nombre lo dice, pero ¿cómo aterriza esto? ¿Cuáles son las principales características a las cuales se compromete, ahí vemos al señor Urresti firmando, se comprometen los candidatos a poner en práctica durante la campaña? Señor Enrique Chávez, si nos retrotraemos en el tiempo y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, inaugurando precisamente la ceremonia de suscripción del pacto, recordó de que esto, que con inquietud se inicia en el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2005, en el tiempo ha ido evolucionando a tal punto que recuerdo el año 2005, cuando se hablaba de pacto ético, más de uno, inclusive muchos de vuestros colegas que en ese tiempo tenían presencia importante en los medios de comunicación, señalaban como que era algo superfluo, algo romántico, que no tenía finalmente ningún efecto definitivo en la medida en que frente a cualquier agresión, cualquier atentado en contra del honor, la reputación, la imagen de las personas, de los candidatos, como actitud o conducta que podía producirse de parte de algunos otros candidatos, pues no iba a tener ninguna repercusión. Esto en ese momento pudo ser cierto, pero no nos olvidemos de que los acuerdos y los pactos, cuando se suscriben con la entereza, con la responsabilidad, con el criterio y con la responsabilidad que lo han estado haciendo en estos últimos lustros las agrupaciones políticas, como ha sido el día de hoy, donde prácticamente todas las agrupaciones políticas lo han suscrito, confiamos de que el trabajo del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral va a ser en mínimo, porque justamente la menor intervención que nosotros tengamos va a significar de que el desenvolvimiento, comportamiento y conducta de los candidatos y los partidos políticos se han desarrollado dentro del marco de este pacto, ¿no? Ojalá sí sea, pero digamos, ¿en qué situaciones usted integra el Tribunal Ético? ¿En qué situaciones alguien que considera que el pacto se está violando tendría que acudir al Tribunal Ético? ¿O recuerda algún caso en especial de repente para mencionar? Bueno, hay varios casos. Yo tuve la suerte de formar parte del anterior Tribunal de Honor en lo que fueron las elecciones congresales para este periodo corto, y hubieron algunas quejas de racismo, quejas de conductas que atentaban en contra de la imagen, la reputación, el honor de las personas, o sea, adjetivos que se utilizaban por parte de algunas personas con relación a algunos candidatos, destacando algunos aspectos que
que no deben ser motivo de ser milituados dentro del marco de la libertad que hay, de la conducta y comportamiento de las personas, siempre y cuando no atenten en contra de la moral y la buena costumbre, por cierto, de otras. Y bueno, nosotros requisitamos a los candidatos, les llamábamos la atención, más de una vez se disculpaban públicamente, y otras veces había una disculpa mutua entre los dos candidatos que se tenían afectados, y eso nos trajo muchas buenas satisfacciones, señor Chávez, porque dio motivo a que, a pesar de la cortedad de ese proceso electoral, que como es evidente tuvo que sujetarse a esas condiciones, pues hubo buenos resultados, ¿no? También el resultado. Ahora, acá hemos visto a candidatos a la presidencia y también a dirigentes. Cuando un candidato firma, usted acaba de mencionar precisamente la campaña parlamentaria, que es otro, por supuesto, otro universo. Cuando un candidato firma, se está comprometiendo en realidad todo el universo de esa candidatura, incluidas las listas parlamentarias. Por supuesto, porque el compromiso no es solamente personal, el compromiso es institucional por parte de las agrupaciones políticas que están participando. Y si ustedes se habrán dado cuenta, muy pocos casos, porque la gran mayoría inclusive han estado los candidatos a la presidencia, han participado los representantes legales o los personeros nacionales. Los partidos políticos básicamente tienen dos tipos de personeros, ¿no? El personero legal y el personero técnico. El personero legal, que es el que tiene representación legal, valga la redundancia, de la institución dentro del marco de todo este proceso electoral, y el personero técnico nacional, como lo hay también a niveles regionales o distritos electorales, que son los que van a tener una mayor participación en la verificación del sistema mismo, de que la informática se utiliza para los efectos de técnicamente el proceso de desarrollarlo total y absolutamente adecuado a las circunstancias y condiciones, ¿no? Hay candidatos que no han firmado todavía, ¿lo van a poder hacer? Sí, claro que sí, todavía está abierta esa posibilidad y bienvenido sea. Perfecto, entonces estaremos pendientes, ¿no?, del cumplimiento de este pacto ético. Para terminar, doctor Soto Ballenas, hay una dimensión también nueva que se abre en ya estas elecciones contemporáneas, que es todo este universo complejo y recargado en tiempos de pandemia de las redes sociales. ¿Cómo se va a poder, de alguna manera, supervisar los posibles excesos? Claro, me imagino que los excesos que tienen que ver con las candidaturas es lo que les va a tocar también poder estar muy pendientes. Bueno, ese es un tema interesante porque está previsto en el Pacto Ético Electoral, así como también el reglamento que también está sujeto a revisión. Nosotros nos hemos instalado hace un par de días, vamos a revisar el reglamento, que es muy similar al que utilizó en las elecciones pasadas, y donde, entre otras cosas, o temas que van a ser minuciosamente, por lo menos por parte nuestra, a través de los técnicos que están a nuestro alcance y a nuestra atención del Jurado Nacional de Elecciones, para verificar de que vía este sistema que hoy día resulta siendo elemental o fundamental dentro del marco de lo que es una campaña electoral, puede ser en todo caso también mal utilizada, ¿no? Así es. Y eso, y si por ahí, desde ya pongo en conocimiento de vuestros televidentes, señor Chávez, hay algo que se nos pueda, por alguna razón, causa o motivo, porque si me generan ustedes, es casi materialmente imposible decir que totalmente vamos a poder controlar todo, ¿no? Entonces, si que reciban ustedes, que reciban los candidatos, que reciban los partidos políticos, y que pueda ser útil para mantener o conservar este acuerdo que se ha suscrito el día de hoy, bienvenido también sea señor Chávez. Perfecto. Muy interesante es, doctor Soto Ballenas, porque además el tema es que, claro, tienes medios de comunicación, entre comillas, tradicionales, que, bueno, hay gente que de repente, precisamente por esos temas tradicionales, no les puede gustar mucho, pero al mismo tiempo lo que ocurre con las redes es que es un gran espacio desregulado en términos éticos, ¿no? Entonces, sí, aquí se presenta un desafío para comenzar un poco también a civilizar la discusión y el debate y a democratizarla como debe ser. Estaremos muy atentos al desarrollo del cumplimiento de este pacto ético. Gracias, Gastón Soto Ballenas, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, señor Chávez, y bueno, a su disposición cuando ustedes vean por conveniente. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Laureano Castillo. Él es experto en legislación agraria, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Hay tensión con la nueva ley agraria que todavía no ha sido reglamentada.
hay trabajadores del agro que amenazan con volver a tomar carreteras y esto ya sería bastante complejo en un sector que, digamos, tiene incertidumbre, definitivamente, luego de haber sido un motor importante de la economía del Perú. Regresamos. La ley agraria, la nueva ley de promoción agraria, no dejó contentos obviamente ni a los agroexportadores, aparentemente tampoco a un sector de trabajadores que están amenazando con volver a tomar las carreteras. La reglamentación no se ha concretado todavía. Recordemos este nuevo reglamento o nueva ley, mejor dicho, que fue producto de la derogatoria de la anterior, que había sido pues extendida por 10 años más, luego de 20 años de vigencia. Y bueno, lo que se hizo tiene varios detalles, pero sobre todo lo que marca la diferencia es la promulgación, ¿no?, de este bono no remunerativo del 30%, ¿no?, del salario mínimo, que evidentemente los trabajadores reclaman que sea parte de la remuneración. Los agroexportadores dicen que muchos van a ser muy golpeados o incluso quebrados al tener que asumir este nuevo componente, y es un debate porque finalmente estamos hablando de un lado de los derechos de los trabajadores y del otro lado pues de un motor económico para el país. Eso ha sido indudable, por algo el Perú se ha convertido en potencia ya últimamente de productos como los arándanos, antes la uva de mesa, los espárragos, lo que ya conocemos. Le damos la bienvenida a Laureano del Castillo, experto en legislación agraria, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, para conversar del momento precisamente que se está viviendo y hacia dónde debería caminar el debate para llegar al mejor puerto posible. Señor del Castillo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. ¿Cuáles son las consideraciones principales que se deberían tomar en cuenta para la reglamentación de la ley? Bueno, la reglamentación, como manda la Constitución, tiene que ceñirse al marco de la ley. En ese sentido, hay que advertir que los reclamos de los trabajadores de ir un poco más allá de lo que dice la ley en el reglamento no son posibles. Por otro lado, y creo que esto es importante señalarlo, la ley misma, a pesar de cómo se la conoce, ley agraria o ley de promoción agraria, es una ley compleja, pero que desde su origen, no hablamos de la 27360, que es del año 2000, sino desde el origen mismo, que es el año 96, con el decreto legislativo 885, fue creada para promover la agroexportación y la agroindustria. Entonces, cuando se dice la nueva ley agraria, en realidad estamos abriendo a la ley a más de lo que en realidad es su objeto. Y aquí, como usted bien dijo, Enrique, pues la ley no ha dejado satisfechos a ninguna de las partes, especialmente a los trabajadores, que como todos sabemos reclamaron un salario de 70 soles diarios y no es lo que se ha conseguido. Se ha conseguido un aumento a través de este beta, este bono extraordinario, esta bonificación extraordinaria, pero los reclamos continúan. ¿Son justos esos reclamos? ¿Mejoró la situación al final de los trabajadores de la ley anterior a esta? Bueno, sin duda hay mejoras, porque no es exactamente lo que quieren los trabajadores, pero se ha aumentado a través de este beta, porque en realidad los otros beneficios estaban palabras más, palabras menos, pero casi se han copiado de la ley 27360. Y se ha explicitado una serie de derechos que la ley anterior no traía, pero que en estricto deberían haberse aplicado durante todos estos años. Entonces, creo que sí, para los trabajadores hay una mejora, pero no es la que ellos querían. Ahora, los empresarios dicen que hay una serie de desventajas en la nueva ley, pero si vemos el régimen tributario, lo que vemos es que no se ha cortado un beneficio centralmente en la rebaja del 50% de la tasa del impuesto a la renta de golpe, a pesar de que tiene 24 años de vigencia este régimen promocional, y lo que se ha establecido es una gradualidad. E incluso para las empresas medianas y pequeñas, este beneficio se extendió hasta el año 2030. Así es. Ahora, efectivamente, el componente tributario es central ahí, y hay
una suerte de debate de fondo, porque claro, los empresarios señalan que se les está pidiendo que asuman digamos, las responsabilidades del Estado, ¿no? Para crear mejores entornos, porque esto tiene que ver también con el entorno social en el que viven los trabajadores. De poco te va a servir un sueldo, qué sé yo, que sea de 1.300 o de 1.500 si tu situación de vivienda, de servicios básicos, de capacidad pues para poder criar a tus hijos es paupérrima o es deficiente, como uno puede ver en muchas de estas localidades. Y tienen efectivamente los empresarios esta ventaja tributaria, y la respuesta que suelen dar, más allá de no defender a rajatabla ese beneficio tributario, pero más allá de ello lo que señalan es que ellos reinvierten muchísimo en las capacidades de sus propias instalaciones, porque estamos hablando de inversiones gigantescas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿El Estado no está cumpliendo con su responsabilidad de crear un mejor entorno? Efectivamente, se debió retirar el beneficio tributario de repente para beneficiar directamente a las comunidades. ¿Qué es lo que no está funcionando ahí? Porque yo insisto, esto no se queda sencillamente en la discusión del salario, ¿verdad? Cierto. Y en lo que usted dice, Enrique, hay varios aspectos. Por tiempo voy a ir muy rápido, pero es cierto. No se puede exigir a ninguna empresa, y esto ya lo hemos escuchado en el caso de la minería, no se puede exigir a las empresas que cumplan el rol que debe realizar el Estado en educación, en salud, en vialidad, etcétera. Pero bueno, tampoco nos vamos a quedar con esa realidad de decir, bueno, que el Estado arregle eso. Más aún cuando sabemos, y lo han reconocido en plena crisis los mismos empleadores, la AGAP, que en buena medida esa riqueza que se ha generado descansa sobre los hombros de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces aquí hay una responsabilidad. Por otra parte, no es solamente una cuestión de rebaja de impuestos, sino también, como ha sido reconocido por el presidente de AGAP, que estas empresas tienen una rentabilidad, perdón, una utilidad neta promedio de más del 9%. Y eso es una rentabilidad bastante alta si miramos el conjunto de las empresas. Eso hace que estos reclamos que ellos llaman sobrecostos laborales, en realidad en una situación de desventaja, de carencia de los trabajadores, tenga que ser asumida. Por lo demás, la nueva ley trae un mecanismo para que facultativamente los trabajadores digan que el porcentaje de las CTS y de las vacaciones les sean pagados no cada día, sino en la oportunidad que toca. Pero miremos, la realidad, como usted bien ha dicho, la realidad de pobreza, difícilmente puede ser cubierta con una remuneración mínima vital en las condiciones en las que vive esta gente. Responsabilidad del Estado, sin duda, pero también responsabilidad de la empresa. Ahora, no corremos el riesgo de desincentivar a un sector que, insisto, ha sido muy importante, porque claro, era de repente la fantasía o el sueño del empleo pleno el que se veía en este rubro, pero al mismo tiempo también ha formalizado a buena parte de la agricultura de la costa. ¿Usted cree que entonces la agroexportación, entre comillas, por ponerlo de manera coloquial, aguanta todavía estos procedimientos, estas mejoras en todo caso? Yo pienso que sí, y vuelvo a algo que le dije hace un rato. Uno de los principales mecanismos y beneficios se ha mantenido precisamente para las empresas que menos utilidades netas tienen. Para ellas el beneficio de la rebaja del impuesto a la renta se mantiene hasta el 2030. Entonces lo que puede ocurrir es que las empresas amenacen con irse, pero repito, si han tenido utilidades arriba del 9% anual, utilidades netas, no ingresos brutos, utilidades netas, creo que pueden aguantar. Por lo demás, efectivamente la agricultura ha crecido, pero ha crecido precisamente porque habían estos dos incentivos. Los incentivos tributarios, que repito, se mantienen, y para las grandes, año a año va a ir bajándose hasta el año 2029 o 30. Entonces, aquí hay una responsabilidad. Por lo demás, y esta es la última parte de la pregunta que usted me hizo, se ha formalizado, sí, pero miremos los reclamos de los trabajadores, miremos la incapacidad de SUNAFIL para haber fiscalizado estos problemas que hemos conocido todos los peruanos en diciembre. Y por otra parte,
tengamos en cuenta que los trabajadores de estas empresas son trabajadores de un porcentaje bastante reducido de la agricultura familiar. La agricultura familiar, datos oficiales, representa el 97% de los agricultores del país. Estas empresas, palabras del ministro de Desarrollo Agrario, son alrededor de 2.000, eso no es ni siquiera el 0.001% del total de las unidades agropecuarias. Entonces es un sector bastante reducido que ha tenido muchas ventajas durante más de 24 años. Bien, y claro, tenía pues el tema de los famosos servicios, ¿no? Me explicaban que había rubros como el del arándano, que también de alguna manera explotó la demanda de mano de obra, ¿no? Entonces, si antes demandabas de repente 10.000, el tema del arándano pues demanda efectivamente muchísimo, porque tiene un componente casi pues de delicadeza, necesitas una cantidad de trabajadores que cogen el fruto y demás. Y allí probablemente entraron miles de estos trabajadores en esta condición. Ahora las servicios están del todo prohibidas, ya lo estaban antes, pero se supone que están del todo prohibidas. ¿Eso cómo va a cambiar la fisonomía o la demografía, en todo caso, de estos trabajadores? Bueno, habrá que ver cuál es el comportamiento de las empresas, porque efectivamente las empresas de servicios o las services están prohibidas, pero sin embargo hay una pequeña ventana que ha quedado abierta y que efectivamente allí puede ser aprovechada por algunas empresas todavía. Mire usted el artículo 3, inciso L, efectivamente dice que están prohibidos de recurrirse a mecanismos de intermediación laboral, pero seguimos leyendo y dice que quedan exceptuados los supuestos de ocasionalidad y suplencia previstos en la ley 27.626 y la contratación de actividades especializadas y obras previstas en la ley 29.245. Entonces, esto que está absolutamente prohibido no es tan así. Hay hay una ventana que puede ser aprovechada todavía por algunas empresas, mal usada, ¿no? Porque justamente cuando empezó el conflicto, lo que escuchamos de los empresarios fue decir, hay un pequeño sector que usa servicios, pero repito, las protestas nos mostraron a miles de trabajadores en el norte y en el sur protestando contra este régimen que ellos llamaban un régimen de servidumbre. Perfecto. Laureano del Castillo, gracias por estar con nosotros para comentar este tema. Ojalá pues que llegue pues un reglamento que finalmente no precipite nuevas manifestaciones de violencia, que sería también sumamente complicado y grave. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Antes de despedirnos, yo quiero tener una breve intervención porque hemos tenido pues una semana un tanto intensa en cara a cara y seguramente va a ser más intensa en las próximas semanas que vienen porque estamos entrando en una campaña electoral. Y TV Perú, como parte del IRTP, cumple estrictamente los principios de pluralidad. A uno le puede gustar tal o cual candidato, pero cuando los candidatos están inscritos, el IRTP, repito, y en particular TV Perú, y más allá, este programa tiene prácticamente el propósito inquebrantable de tener a todas las voces expuestas, porque finalmente todas ellas han sido, en todo caso, pues inscritas legalmente y están aceptadas por los organismos electorales. Y esta es una señal que llega a todo el país y los electores tienen el derecho de poder explorar cuáles son las posibilidades que estos candidatos traen a la mesa. Entonces, lo que pasó hace un par de días es que el señor candidato Rafael López Aliaga ha señalado que ha sido pues un tanto confusa la acusación. De un lado, que a él se le había invitado una semana atrás, lo cual es totalmente cierto, y de otro lado, pues que cuando ya se da el tema del mensaje a la nación del presidente Francisco Sagasti, se le avisa que antes de él va a entrar el señor Martín Vizcarra, el expresidente, por cierto, también candidato y un político, no se puede negar, sumamente popular, aún en muchos sectores, y también probablemente controversial, como se lo recordé al propio Vizcarra en la propia entrevista. Eso, al parecer, no le gustó al señor López Aliaga, pero eso no significa de ninguna manera que él esté vetado o que alguien le haya dicho que no venga o que alguien le haya cancelado la entrevista. Tenemos un programa de 1 hora y ese día estaban programadas las 2 entrevistas para tener cada uno aproximadamente pues una media hora. Se dio el anuncio del mensaje presidencial
Y bueno, estábamos todos a la espera de qué cosa iba a pasar, porque evidentemente aquí se emite como actividad oficial el mensaje del presidente y el señor López Aliaga, en esos minutos, sus representantes avisan que él no va a asistir. Las promociones que teníamos con la entrevista de Vizcarra y la suya ya estaban en las redes desde las 4 de la tarde. No es que se le haya avisado de un momento a otro que venía el señor Vizcarra y lo habíamos entrevistado a finales de octubre, el 28 de octubre, a ver si me corrigen, 29 de octubre ya como precandidato, fue uno de los primeros precandidatos que nosotros invitamos. No hay, por supuesto, ningún ánimo de no incluirlo, pero es inexacto lo que él señala cuando sostiene que de alguna manera Vizcarra viene para complementar el mensaje de Sagasti y con cuadros. Cuando sabemos, cualquiera que vio la entrevista puede ver que Vizcarra fue sumamente crítico con el mensaje de Sagasti. Así que, señor López Aliaga, lo esperamos en nuestros estudios, pero esperamos también que firme dentro de poco el pacto ético, porque usted está entre los candidatos que todavía tiene que cumplir con ese deber. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con TV Perú Deportes. Nos vemos mañana.